¿Cómo están mis queridos estudiantes? Espero que se encuentren muy bien, ¿no? Permítanme en esta oportunidad felicitarlos por el trabajo que vienen realizando. El día de hoy en el curso de aritmética vamos a estudiar un tema bastante simpático. Se denomina regla de 3. ¿Y qué es una regla de 3? Te estarás preguntando. Muy bien, una regla de 3 no es otra cosa que un procedimiento práctico que ha sido ideado para solucionar cierto tipo de problemas, ojo, de proporcionalidad. Con el término proporcionalidad estamos haciendo referencia a una relación de correspondencia entonces entre dos o más magnitudes. Ahora, esta regla de 3 puede clasificarse de dos maneras. Puede ser una regla de 3 simple o podría ser también una regla de 3 compuesta. En esta oportunidad básicamente vamos a trabajar con la regla de 3 simple. ¿Y a qué se llama regla de 3 simple? Bueno, se denomina regla de 3 simple porque en esta solamente van a intervenir dos magnitudes, donde se van a presentar o van a ser conocidos tres valores y lo que nosotros vamos a hacer es buscar el valor del cuarto término, que siempre va a ser desconocido. Muy bien, en la regla de 3 simple, ¿no? O la regla de 3 simple, también podríamos dividirla en dos. Podríamos hablar de una regla de 3 simple directa o una regla de 3 simple inversa. ¿Qué significa esto? Vamos a analizar en primer lugar la regla de 3 simple directa. ¿Y cuándo se llama directa? Bueno, se llama directa cuando dos magnitudes van a tener una relación directamente proporcional. ¿Y cómo es que se va a operar eso? Observa, aquí vamos a tener dos magnitudes, la magnitud A y la magnitud B, ¿cierto? Bueno, la relación de estas dos magnitudes va a ser directamente proporcional y fíjate, conocemos dos valores de la magnitud A sub 1 y A sub 2. Por otro lado, conocemos solamente un valor de la magnitud B, ¿cierto? En este caso, B sub 1 y desconocemos cuál es el valor de X. X vendría a ser para nosotros entonces la incógnita. Cuando dos magnitudes tengan una relación directamente proporcional, lo que vamos a hacer es operar en aspa. ¿Y qué operación vamos a realizar aquí? Una operación de multiplicación. Quiere decir que A sub 1 la vamos a multiplicar con X y a Sub 2 lo vamos a multiplicar con B sub 1, ¿cierto? Si nosotros despejamos X, entonces ¿qué podríamos decir? Que A sub 2 por B sub 1 y todo eso dividido entre A sub 1 va a ser igual precisamente al valor de X. Vamos a verlo con un ejemplito. Observa aquí. Nos dicen que el precio de 3 docenas de naranjas es 48 soles. La pregunta es, ¿cuál será el precio de 15 naranjas? Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que hacer para resolver problemas de regla de 3 es determinar cuáles son las magnitudes que intervienen. Si nosotros nos familiarizamos con el problema, nos están hablando de que el precio de 3 docenas de naranjas es 48 soles. Fíjate, nos están hablando entonces de la cantidad de naranjas y por otro lado nos están hablando del precio, ¿cierto? Estas serían las dos magnitudes entonces que tendríamos que considerar. Número de naranjas por un lado y precio por otro lado. Ahora, ¿qué es lo que nos están planteando aquí? Nos están diciendo que 3 docenas de naranjas. ¿Y cuántos son 3 docenas? ¿A cuánto equivale una sola docena? Una docena equivale a 12 naranjas y 3 docenas, por lo tanto, ¿a cuánto equivaldrá? Equivaldrá pues a 3 por 12 y eso es igual a 36. Significa entonces que 36 naranjas van a costar ¿cuánto? Van a costar 48 soles. La pregunta es, ¿y cuál será el precio de 15 naranjas? De otra manera, diremos entonces, ¿y cuánto cuesta o cuál es el precio si las naranjas fueran solamente 15? Muy bien. Veamos la relación de estas dos magnitudes. A ver, ¿será una relación directa o inversa? ¿Qué pasa si queremos comprar mayor cantidad de naranjas? Si nosotros quisiéramos comprar más naranjas, resulta que el precio también se va a incrementar. Entonces, a más naranjas, también será mayor el precio. ¿Y qué pasaría si nosotros quisiéramos menos naranjas? Sucedería lo contrario, ¿cierto? A menos naranjas, el precio también sería menor, el precio también disminuiría. Podemos apreciar entonces que la relación de estas dos magnitudes es directamente proporcional. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para determinar esa incógnita? Lo que vamos a hacer es operar en aspa. ¿Qué significa eso? Que vamos a multiplicar 36 por X y eso va a ser igual a 15 por 48. Si nosotros realizamos
esa operación, lo que vamos a obtener es que x va a ser igual a, ver, 15 por 48 es 720, el 36 que estaba multiplicando en el primer miembro lo pasamos a dividir, 720 entre 36 va a ser igual a 20. ¿Qué significa eso? Significa que si 36 naranjas nos costaban 48 soles, estas 15 naranjas que queremos adquirir luego nos van a costar solamente 20 soles. ¿Cumple o no cumple la condición? A mayor cantidad de naranjas, mayor precio, y si esta cantidad de naranjas disminuye, el precio también disminuye. Esa sería la forma entonces de aplicar este procedimiento de la regla de 3 cuando solamente trabajemos con dos magnitudes y la relación de estas magnitudes sea directamente proporcional. Vamos a ver ahora otro casito. En esta oportunidad vamos a ver ahora la regla de 3 simple inversa. ¿Y cuándo se dice que la relación de dos magnitudes es inversa? Bueno, cuando precisamente estas dos magnitudes van a ser inversamente proporcionales. ¿Qué significa eso? Mientras una de ellas aumenta, la otra va a disminuir. O si una de ellas disminuye, la otra va a aumentar. Veamos cuál es el procedimiento de solución. Tenemos aquí nuevamente las magnitudes A y las magnitudes B, ¿cierto? Aquí tenemos a la magnitud A y tenemos a la magnitud B. Vemos que la relación de estas dos es inversamente proporcional. Muy bien, en este caso conocemos los dos valores de A y conocemos solamente un valor de la magnitud B. Y el cuarto valor es desconocido. Precisamente vamos a determinar ese cuarto valor, ¿cierto? Bueno, en esta situación, si es que las dos magnitudes son inversamente proporcionales, lo que nosotros vamos a hacer es realizar la misma operación que en el caso anterior, pero ya no en aspa, sino aquí de manera horizontal. Quiere decir que vamos a multiplicar en primer lugar a sub 1 por b sub 1 y lo vamos a igualar al producto de a sub 2 por x. Si nosotros despejamos ahí nuevamente, el a sub 1 que estaba multiplicando x va a pasar, perdón, el a sub 2 que estaba multiplicando a x va a pasar a dividir de tal forma que para determinar este valor de x tendríamos que multiplicar a sub 1 por b sub 1 y a todo eso dividirlo entre a sub 2. ¿Qué les ha parecido hasta ahí, queridos alumnitos? Sencillo, ¿cierto? Recontra sencillo. Vamos a verlo nuevamente con un ejemplito. Aquí observa, nos dicen: si 21 obreros tardan 10 días para hacer una obra, ¿cuántos obreros se necesitarán para hacer la misma obra en 15 días? Muy bien. Nos están hablando de qué magnitud es en este problemita. Nos están dando, por ejemplo, el número de obreros. Ah, ya, esa vendría a ser entonces una magnitud, el número de obreros. Por otro lado, es cierto, ¿no?, que nos están dando el número de días. Recuerda que una magnitud era todo aquello susceptible de ser medido, ¿cierto? El número de obreros puede ser medido aquí, sí, por la cantidad de obreros que vayan a participar en la obra. Ahora, ¿qué más podría ser medido? ¿Podría ser medido qué cosa? Ah, ya, el número de días, profesor. Me están dando también el número de días. Por lo tanto, diré que la otra magnitud a considerar o tomar en cuenta es ¿qué cosa? El número de días. Muy bien. Y profesor, nos están hablando de una obra. Pero fíjense, sí, nos están hablando de una obra, pero nos están hablando de la misma obra en el caso de la pregunta. Así es que ya no vamos a considerar eso porque al tratarse de la misma obra, pues si nosotros traeríamos esas cantidades a operar en lo que vayamos a resolver, pues estas cantidades al ser iguales se simplificarían, así es que no las tomamos en cuenta. Solamente tomamos en cuenta las magnitudes, número de obreros y número de días. ¿Qué es lo que nos están diciendo aquí? Bueno, habría que ver la relación que existe entre número de obreros y número de días, ¿cierto? Pregunta: mientras más obreros estén trabajando, ¿no?, la cantidad de días que se vayan a demorar en realizar esa obra será mayor o menor. Vamos a verlo a continuación, ¿ya? Vamos a verlo a continuación. En primer lugar, nos están diciendo que si fueran 21 obreros, ellos tardan 10 días en hacer la obra, ¿ok? Y por otro lado nos dicen, ¿cuántos obreros serán necesarios? No sabemos cuántos obreros van a ser necesarios, pero si el trabajo tendría que durar ya no 10 días, sino, en este caso, 15 días, ¿ya? Si 21 obreros podían hacer un trabajo en 10 días, ¿cuántos obreros serán necesarios para que este trabajo se haga en 15 días? A ver, imaginemos un poco. Imaginemos que tú tienes una tarea, ¿cierto? Una tarea que consta de 10 ejercicios. Pregunta: si los 10 ejercicios los tendrías que hacer tú solo, es cierto, ¿no?, que te tomaría más tiempo. Pero ¿qué pasa si los desarrollas con 3 amigos más? O sea,
Los 10 ejercicios lo van a hacer entre 4 amigos. Pregunta, ¿el tiempo que les vaya a tomar realizar esta tarea será mayor o menor? Va a ser menor, ¿cierto? Entonces, ¿qué diremos? Igual, de forma similar, ¿no? En este caso diremos, mientras más obreros hayan, el número de días que les va a tomar realizar la obra va a ser menor. Y mientras menos obreros hayan, mientras menos gente trabaje, el número de días en que van a terminar esa obra va a extenderse, es decir, va a ser mucho mayor, ¿cierto? Muy bien, podemos apreciar entonces de que entre estas dos magnitudes hay una relación inversamente proporcional. Si la relación es inversa, ¿qué hacemos nosotros para determinar el valor de x? Ya, operamos en horizontal, ¿cierto? Decimos entonces, ¿qué cosa? Que 20 por 10 va a ser igual, o 21 por 10, perdón, va a ser igual a x por 15. Si nosotros, despejamos, ¿no? Vamos a tener que 21 por 10 es igual a 210 y todo eso entre 15. Por lo tanto, x va a ser igual a 14. Ya tendríamos entonces el valor de x. ¿Qué diremos entonces? Si a 21 obreros les toma 10 días para realizar una obra, si nosotros quisiéramos que esta obra tome en realizarse 15 días, pues la cantidad de obreros que se va a necesitar va a ser 14. Es decir, a menor cantidad de obreros, la cantidad de días se incrementa. ¿Qué les ha parecido hasta ahí, queridos alumnitos? Sencillo, ¿verdad? Recontra sencillo, ¿cierto? Muy bien, vamos a ver a continuación algunos ejemplitos más. A ver, aquí nos hablan de 6 caballos, ¿cierto? Y nos dicen que 6 caballos tienen una ración para 15 días, pero si se aumentan 3 caballos más, ¿para cuántos días va a alcanzar la ración? Muy bien, ¿cuáles serían las magnitudes aquí? Porque en primer lugar tendríamos que determinar las magnitudes, ¿cierto? Pero las magnitudes salen a la vista porque son aquellas que se están cuantificando. Por ejemplo, aquí nos hablan de 6 caballos. Ya, significa que una de las magnitudes sería, ¿qué cosa? El número de caballos. Ellos tienen una determinada ración, ¿cierto? O alimento para 15 días. Significa que la otra magnitud va a ser igual al número de días. Muy bien, comenzamos a completar entonces. Si fueran 6 caballos, ¿no? Ellos tienen comida para 15 días. Pero ¿qué resulta? Resulta que se han aumentado 3 caballos más. O sea, ya no van a ser 6 caballos solamente, sino si se están aumentando 3 caballos más, entonces ahora van a ser 9 caballos. Si la cantidad de caballos entonces aumenta, ¿para cuántos días les va a alcanzar la ración que tenían inicialmente? No sabemos para cuántos días, ¿cierto? Muy bien, vayamos a determinar entonces la relación de estas dos magnitudes. A ver, nuevamente. ¿Qué pasa si tu mamá, por ejemplo, ha preparado la comida solamente para tu familia? Es decir, para tu padre, para tu madre, para ti y para un hermanito que tengas, para 4 personas, ¿no? Y les ha preparado el almuerzo solamente para las 4 personas. Pero ¿qué pasa si justo antes de almorzar llega la visita a la casa, ¿cierto? Llegan tus tíos, tus primos, es decir, 4 personas más. Pregunta, en este caso, el tiempo en que les vaya a tomar para terminar esa comida, ¿va a ser mayor o va a ser menor? Va a ser menor, ¿cierto? Claro, porque la cantidad o la ración que van a tener que consumir cada una de las personas va a ser mucho menor. Lo mismo sucede aquí. Estos 6 caballos tenían alimento para 15 días, pero ¿qué está pasando? Está pasando que van a llegar 3 caballos más, entonces hay más caballos que alimentar. Como hay más caballos que alimentar, pregunta, ¿la ración será la misma? No, esta ración va a disminuir. Por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que el alimento ya no les va a durar para los 15 días, sino les va a durar para menos días. ¿Qué diremos entonces? Si nosotros decimos a más caballos, pues la ración que tengan de comida les durará para menos días. Y si hubieran menos caballos, la ración les durará para más días. Muy bien, tenemos entonces que existe una relación, ¿qué cosa? Una relación inversamente proporcional. Si la relación era inversamente proporcional, tú recordarás que nosotros operábamos de forma horizontal, ¿cierto? Decíamos entonces, ¿qué cosa? Decíamos que 6 por 15 va a ser igual a 9 por x. Si nosotros realizamos esa simplificación y esa operación, diremos ¿qué cosa? Diremos que, bueno, 6 por 15, 90, 90 entre 9, eso será igual a 10. Observa entonces, ¿qué significa esto? Significa que al inicio hubieron 6 caballos y tenían comida para 15 días, pero como luego se añadieron 3 caballos más, es decir,
llegaron a haber 9 caballos, esa cantidad de días para los cuales les iba a durar esos alimentos ha disminuido. A más cantidad de caballos, menos número de días. Muy bien. Hasta ahí, ¿queda claro, queridos alumnitos? Sencillo, ¿cierto? Vamos a ver ahora otro ejercicio más. A ver, fíjate. Aquí nos dicen que hay un burro que está atado a una cuerda de 3 metros de largo. Y este burro, atado a esta cuerda de 3 metros de largo, dice, tarda 5 días en comerse todo el pasto que hay a su alcance. La pregunta es, ¿cuántos días tardaría si la cuerda fuera de 6 metros? Muy bien, este tipo de problemas también suele ser clásico, ¿cierto? Suele ser clásico. ¿Por qué, profesor? Bueno, en este tipo de problemas hay muchos que de repente incurren en error y toman en consideración como una magnitud el largo de la cuerda, lo cual no es malo, ¿cierto? Lo cual no es malo. Sin embargo, si bien este largo de la cuerda, ¿no? O la longitud de la cuerda va a influir en nuestro problema, no la deberíamos considerar como una magnitud como tal. ¿Por qué? La explicación es la siguiente. Observa. Si nosotros tenemos aquí un burro, ¿cierto? Que está atado justo al centro, ahí, bueno, al centro de esta circunferencia, lo que va a hacer este burro es comerse todo lo que esté a su alcance. Es decir, lo que va a comer va a ser el área de esa circunferencia. Claro, la cuerda en la cual está atado el burro va a servir como un radio, ¿cierto? Efectivamente, y ese radio le va a permitir dar toda la vuelta, ¿no? Toda la vuelta y va a permitirle alimentarse de toda el área que corresponde o que pueda ser accesible a él mediante esa cuerda. ¿Y qué pasaría si esta cuerda se incrementa, ¿no? Aumenta su longitud? Significa que el burro va a tener una mayor extensión a su alcance, por lo tanto hay una mayor área, ¿no? que comer. Entonces, ¿por qué decimos que en este problema no debemos de considerar la longitud como una de las magnitudes a comparar? Bueno, lo que vamos a hacer en este tipo de problemas es considerar en realidad el área que le va a tomar al burro, ¿no? Consumir. Otro tipo de problemas parecidos, ¿no? a esta situación tienen que ver, por ejemplo, cuando envían a pintar una pared, ¿no? Te dicen una pared cuadrada de 4 metros de largo, por ejemplo, ¿no? Una pared cuadrada de 4 metros de largo. Nuevamente, nosotros no vamos a usar en ese caso los 4 metros de largo como magnitud para realizar nosotros la solución del problema. Lo que vamos a considerar va a ser el área, porque es el área precisamente el que nosotros tenemos que pintar, ¿no? Muy bien, ¿y cuál va a ser entonces la magnitud que vamos a considerar en este caso? Te estarás preguntando. Bueno, precisamente una de ellas va a ser el área y la otra magnitud va a ser el tiempo que le toma o que va a tardar en comerse toda esa área. Si fuera para pintar una pared, por ejemplo, sería el tiempo que le toma en pintar toda esa pared. Si fuera a construir un muro, sería el tiempo que le toma en construir todo ese muro. Bueno, aquí le hemos colocado días, pero también pudiste haber puesto tiempo, ¿ya? Muy bien, ¿cómo determinamos entonces el área si la cuerda fuera de 3 metros de largo? Tú recordarás que el área de un círculo se va a determinar de la siguiente manera, el área de una circunferencia, ¿no? ¿Cómo se va a determinar? Se va a determinar como pi por radio al cuadrado, ¿cierto? El área de una circunferencia entonces se determina mediante el producto pi por radio al cuadrado. En este caso, como la soga, ¿no? tiene 3 metros de largo, esos 3 metros de largo estarían haciendo referencia ¿a qué? Al radio. Decimos que el área entonces que va a consumir este burrito va a ser de pi por 3 al cuadrado. ¿Y eso en qué tiempo lo va a hacer? Eso lo va a hacer en 5 días. ¿Y qué pasaría si la cuerda fuera de 6 metros? Allá, en ese caso, el área que vamos a considerar va a ser pi por 6 al cuadrado. Y ahí sí nosotros no sabemos cuánto tiempo va a demorar en comerse o consumir toda esa área, ¿cierto? Muy bien, analicemos entonces. A ver, ¿qué pasa si este burrito tendría que consumir un área pequeña? Ojo, le tomaría menos días, ¿cierto? ¿Por qué, profesor? Porque si consumiera un área del doble de tamaño, posiblemente también le toma en consumir el doble en relación a la cantidad de días. ¿Qué significa eso? Significa que mientras mayor sea el área, también va a ser mayor la cantidad de días que le va a tocar o que le va a corresponder consumir.
¿Estamos de acuerdo? Muy bien, para poder consumir todo lo que corresponde a esa área, ¿cierto? Será mayor también la cantidad de días. Observamos entonces que hay una relación directamente proporcional, por lo tanto lo que vamos a hacer es operar en aspa. ¿Qué decimos entonces? Decimos que, bueno, 3 al cuadrado es 9, 9pi por x va a ser igual a 5 por 36pi. Claro, 6 al cuadrado es 36. Si nosotros realizamos esa operación, vamos a apreciar ¿qué cosa? Vamos a apreciar que este pi con este pi se van a ir, ¿cierto? 5 por 36 es igual a 180, el 9 que está multiplicando lo pasamos a dividir, diremos entonces que x es igual a 180 entre 9, es decir, x es igual a 20. ¿Qué significa eso? Significa que si la cuerda que está atada a este burrito midiera 6 metros, la cantidad de días que le tocaría o que le correspondería, ¿no? ¿O qué tardaría este burrito en comerse todo el pasto que esté a su alcance? Va a ser de 20 días. Observa entonces, a menor radio o a menor área, ¿no? A menor área de esta circunferencia va a ser menor cantidad de días que le va a tomar consumirla. Y a mayor área, mayor cantidad de días. ¿Qué les ha parecido hasta ahí, queridos alumnitos? Sencillo, ¿cierto? Recontra sencillo. Muy bien, queridos alumnitos. Vamos a ver ahora otro ejercicio más. A ver, fíjense, un automóvil nos dice, consume 3 galones de gasolina cada 36 kilómetros. La pregunta es, ¿cuántos galones consumirá para recorrer una distancia de 48 kilómetros? ¿Sencillo? Recontra sencillo, ¿cierto? ¿Qué decimos? ¿Cuáles serán las magnitudes? Las magnitudes serán el número de galones y por otro lado será la distancia o la cantidad de kilómetros, ¿no? Muy bien, 3 galones entonces, ¿para cuánto nos sirve? Ya nos sirve para 36 kilómetros. ¿Y cuántos galones se consumirán entonces si fueran 48 kilómetros? No lo sabemos, así es que eso lo indicamos como una incógnita. Pregunta, mientras más lejos sea, ¿es cierto o no que va a consumir más galones? Y mientras más cercano esté o menos distancia haya o menos lejos sea, va a consumir menos galones, ¿cierto? Muy bien, entonces la relación es ¿qué cosa? La relación es directamente proporcional. A mayor distancia, mayor cantidad de galones. A menor distancia, menor cantidad de galones. Como la relación es directa, la operación que vamos a realizar va a ser en aspa. Decimos entonces que x por 36 va a ser igual a 3 por 48. 3 por 48 es 144. 144 entre 36, eso será igual a 4. ¿Qué significa entonces? Que si nosotros quisiéramos recorrer 48 kilómetros, debemos o necesitamos precisamente 4 galones. A mayor distancia, mayor cantidad de galones. ¿Qué les ha parecido hasta ahí? ¿Sencillo? Recontra sencillo, ¿cierto? Muy bien, queridos alumnitos, eso es todo por hoy. Tienes una ficha bastante interesante, pero igual, si tuvieras alguna duda, por favor, házmelo saber. Ha sido un gusto enorme. Hasta la próxima.